El último día para confirmar la inscripción, finalmente llegué a la oficina de admisiones de la Universidad Unida. Profesora, soy Emily Carter, una estudiante recién admitida en la Escuela de Aerodinámica. No me he dado por vencida con mi inscripción. Las lágrimas y el sudor se mezclaron. Nadie sabía que me había llevado 2 vidas llegar a este momento. El oficial de admisiones me miró en estado de shock. ¿No vino tu prometido antes? Nos mostró un certificado de matrimonio con tu firma y un acuerdo que decía que renunciaste voluntariamente a tu admisión. Dijo que habías decidido no continuar tus estudios y que te estabas preparando para casarte. Cuando Daniel Morgan colocó el certificado de matrimonio ante mí para que lo firmara, estaba muy feliz. Después de todo, a los 16 años, mis padres habían decidido mi destino y me enviaron a su casa para ser su sirvienta personal. Aunque nunca me quiso realmente, todavía me trataba bien en todos los sentidos. Me guió en la lectura y la escritura, y cuando descubrió mi talento para la contabilidad, me confió la gestión del negocio de la familia Morgan. Incluso cuando nos vimos obligados a huir al sur, un enemigo nos bombardeó hasta el río. Cuando estábamos al borde de la muerte, nunca soltó mi mano. En tiempos de agitación, cuando la vida era impredecible y no sabíamos cuándo vendría la muerte, solo deseaba que nuestros nombres pudieran escribirse juntos. Daniel incluso escribió esas palabras exactas en nuestro certificado de matrimonio. Firmé mi nombre con alegría, creyendo que mi devoción finalmente lo había conmovido. Nunca me di cuenta de que, entre los papeles, había uno que decía que voluntariamente renuncié a mi inscripción. Profesora, lo he pensado bien. Todavía quiero ser estudiante en la Universidad Unida, no solo la señora Morgan, una mujer sin siquiera su propio nombre. En mi vida pasada, entré ciegamente en mi papel de señora Morgan. Mi nombre desapareció, reemplazado por el suyo. En el mundo exterior, siempre se refería a mí formalmente como la señora Morgan. Con el tiempo, olvidé mi propio nombre. Cada vez que nos mudábamos, me presentaba como la señora Morgan e incluso me convencí de aceptarlo. Después de todo, no fue por mi bien que siguió mudándose para evitar encontrarse con su primer amor, Joanna Thompson. ¿No era esta una prueba de que me amaba? ¿No es así? Ingenuamente creí que cuando me eligió a mí en lugar de a Joanna, fue porque me amaba. Pero a veces las dudas se infiltraban. Cada vez que nos mudábamos, pasaba una noche entera sentado en silencio, escribiendo cartas de despedida a Joanna. Todos los días, cuando limpiaba el polvo de su escritorio, su mano se detenía sobre la foto escondida debajo del cristal, una foto de Joanna enmarcada en un espejo de bronce. Pasaron los años y todo cambió, excepto su amor por ella. Cada vez que veía esa foto, un dolor sordo se extendía por mi pecho. Si nunca podía olvidar a Joanna, entonces, ¿por qué se casó conmigo? Pero cuando expresé mi dolor, simplemente apagó la lámpara de noche y dijo, «Tengamos un hijo. Tal vez un hijo cambie las cosas». Pronto tuve un hijo. Cuando era pequeño, me necesitaba. Cuando aprendió a leer, se resintió por mi falta de educación superior. En los eventos escolares, siempre buscó a Daniel en su lugar. No fue hasta que enfermé y me hospitalizaron que mi hijo finalmente vino a verme. Y no vino solo. Trajo a su universidad. La profesora Joanna Thompson. Tú y papá no tienen sentimientos el uno por el otro de todos modos, mi hijo dijo. ¿Por qué no dejarlo estar con la profesora Thompson? Padre e hijo, perfectamente sincronizados. Joanna ni siquiera se molestó en fingir. Lo dejó todo claro. En aquel entonces, yo estaba clasificada justo debajo de ti en el examen de ingreso a la Universidad Unida. Daniel se casó contigo solo para darme tu lugar. Su voz temblaba con represión y queja. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, preferiría haber renunciado a mi admisión que perder a Daniel. Un silencio atronador llenó mi mente. Cada pregunta que alguna vez me había hecho, finalmente tuvo su respuesta. Daniel se había casado conmigo solo para que Joanna pudiera tomar mi lugar en la Universidad Unida. El hombre con el que había pasado 40 años nunca me había amado. Ya he sacrificado 40 años para compensar tu pérdida, Daniel dijo fríamente. Incluso después de tu muerte, ¿no puedo finalmente vivir por mí mismo? Mi hijo, a quien había criado con mis propias manos, me miró y dijo, solo perdiste una admisión a la universidad, pero la profesora Thompson perdió el amor de su vida. Todos creyeron que yo había sido la afortunada, pero, ¿qué pasa con mi vida? ¿Quién me devolvería mis 40 años? Morí llena de resentimiento. Pero cuando abrí los ojos de nuevo, tenía 18 años otra vez. Aún no me había casado con Daniel Morgan. La fecha límite de inscripción era dentro de un mes. Emily, no lo olvides esta vez. No lo haré. Apreté contra mi pecho mi carta de admisión, ganada con tanto esfuerzo. Un mes era tiempo suficiente para empacar mis maletas y dejar la propiedad de los Morgan para siempre. Pero antes de que tuviera la oportunidad de empacar,
Mis pertenencias ya habían sido arrojadas fuera de mi habitación, descuidadamente apiladas en el pasillo de abajo. La gente que pasaba pisoteaba mi ropa descolorida como si no valiera nada. Harapos. Joanna Thompson estaba allí, parada con un aire de superioridad. ¿Cómo podría esa basura merecer quedarse en una habitación tan bonita? Daniel Morgan intentó detenerla. Hay muchas habitaciones en la casa, ¿por qué debes insistir en tomar la suya? La palabra tomar pareció tocar una fibra sensible en Joanna. Su voz tembló y las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Soy yo la que te está tomando o es él quien te está alejando de mí? En un mes, estarás casado con ella. No quedará lugar para mí en esta casa, Daniel. ¿No puedo siquiera quedarme cerca de ti un poco más? En mi vida pasada, ella había sido así. Nunca mencionó el hecho de que me había robado mi lugar de admisión en la universidad. En su lugar, le dio la vuelta, haciendo que pareciera que yo era la que le había robado a Daniel. La verdad era que Daniel se había casado conmigo por culpa, y me habían mantenido en la oscuridad todo el tiempo. Nadie había preguntado si estaba dispuesta a hacer tal trato, pero actuaron como si ellos fueran los amantes desventurados que yo había separado. Ahora simplemente vi esta ridícula escena desarrollarse con fría indiferencia. Mis labios se curvaron en una sonrisa burlona mientras me volvía hacia Daniel. ¿Qué piensa usted, señor Morgan? ¿Debería limpiar mi habitación para que la señorita Thompson pueda mudarse? Daniel claramente no había esperado que yo, la que siempre había sido tan paciente y complaciente, le devolviera la pregunta. Joanna se dio cuenta de que Daniel se estaba enojando rápidamente, llovió en su temperamento. Olvídalo, olvídalo. No me mater. ¿Por qué no vamos al Teatro Sousgate y vemos un espectáculo juntos? Y así, el asunto se abandonó. Pero la mayoría de sus pertenencias ya se habían trasladado a mi habitación. Todos simplemente asumieron que tomaría la pérdida en silencio y me mudaría a otro lugar. Reuní los libros y notas que necesitaba para la escuela, así como las pocas prendas de vestir que no habían sido pisoteadas más allá del uso. Mis ahorros se estaban agotando y habría muchos gastos una vez que comenzaran las clases. Necesitaba ser frugal donde pudiera. Daniel parecía satisfecho con mi retiro silencioso. No te preocupes, me aseguró, solo se queda por un mes. Una vez que su escuela comience, se mudará y no interferirá con nuestra boda. No le dije que ya había confirmado mi inscripción en United University. Esta vez, Joanna, que estaba clasificada por debajo de mí, no sería la que tomaría mi lugar. Pero no estaba segura de hasta dónde llegaría Daniel por ella, así que era mejor no revelar nada todavía. La señorita Thompson te quiere, dije con calma. Vernos casarnos la pondrá triste. ¿Por qué no esperamos hasta que se vaya a la escuela para discutir nuestros planes de boda? Daniel no esperaba que fuera tan comprensiva con los sentimientos de Joanna. Su expresión se suavizó. Sé que esto es injusto para ti. Joanna fue malcriada mientras crecía, pero no quiere atacarte. Su familia se ha ido ahora, una vez que la despida a la escuela, podré descansar tranquilo. Te llevaré lejos de aquí para que no te moleste más. En mi vida pasada, estas palabras me conmovieron. Él estaba dispuesto a explicarse, dispuesto a asegurarme que su cuidado por Joanna era solo por obligación. Vio mis luchas y prometió cortar lazos con Joanna por mi bien. ¿Qué más podía pedir? Pero nunca me había detenido a cuestionar porque siempre era yo quien tenía que hacerse a un lado, porque siempre era yo quien tenía que ceder. 7 días antes del inicio de la escuela, comencé a trasladar discretamente mis pertenencias a los dormitorios de la Universidad Unida. Nunca esperé encontrarme con Daniel en mi camino. Cuando vio el equipaje en mis manos, frunció el ceño. La boda está a la vuelta de la esquina. ¿A dónde vas? Mantuve la calma y mentí sin dudarlo. Me encontré con algunos amigos de mi ciudad natal. Están pasando apuros, así que les voy a dar algo de ropa extra y ropa de cama que ya no necesito. Daniel siempre había sido orgulloso y la gente de mi ciudad natal era pobre y sin refinar a sus ojos. Estaba segura de que no querría involucrarse y dejaría el asunto. Pero hoy, sorprendentemente, se ofreció a llevarme. Daniel había comprado un auto, pero rara vez lo usaba. Él había asumido que rara vez salía, mientras que Joanna, que disfrutaba socializando, a menudo era llevada al Teatro Sousgate, a salones de baile y cenas elegantes. Incluso ahora, cuando abrí la puerta del auto, vi un tubo de lápiz labial. La señorita Fortuna dejó esto atrás, dijo Joanna sin decir palabra. Daniel lo recogió y lo guardó. Ya que has venido a West City y apenas has salido, déjame llevarte a dar un paseo. Negu con la cabeza. No hay necesidad. Solo déjame en Wendland Street. Aún así, tomó el camino más largo. Al final, el auto se detuvo frente a una confitería. Daniel salió y me compró una caja de pasteles tradicionales. Por un momento, sentí como si hubiera regresado al año en que tenía 16.
En ese entonces, solo había aceptado mi presencia en su vida por los arreglos de sus padres. Un día, mi estómago gruñó de hambre y él sacó un trozo de chocolate importado de su bolsillo. Le di un mordisco e inmediatamente fruncí el ceño. «Es tan amargo», me quejé. Se rió entre dientes. «A los extranjeros les gusta este tipo de cosas». «Entonces, ¿qué te gusta?» «Me gustan los pasteles de la panadería Joru», le dije. A la mañana siguiente, toda la finca se supo que el joven maestro Daniel había conducido hasta la panadería Joru al amanecer y había comprado todo su stock de pasteles en mi nombre, repartiéndolos a todos. Ahora, me dio un trozo. «Pruébalo. ¿Sabe a los pasteles de Joru Baker?» La capa de azúcar se derritió en mi lengua, pero mis lágrimas cayeron sin control. Era amargo. 40 años de angustia, decepción y arrepentimiento. Ya no podía saborear una pizca de dulzura. Daniel bajó la cabeza y extendió la mano como para limpiarme las lágrimas. Pero antes de que su mano pudiera tocar mi rostro, la voz de Joanna sonó desde la distancia. «Daniel». Su mano se congeló en el aire. Me di la vuelta y me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Joanna no pareció notar lo que acababa de pasar entre nosotros. Estaba frunciendo el ceño, molesta, sosteniendo un tacón alto roto. Mi zapato se atascó en la calle adoquinada y se rompió el tacón. «Ni siquiera sé cómo volveré ahora», se quejó. Se deslizó dentro del auto de forma natural, como si le perteneciera. Pero Daniel no se movió. Su habitual sonrisa confiada vaciló por primera vez. «¿Vamos?», preguntó, fingiendo inocencia. «Me duele mucho el pie». Daniel, en silencio, metió la mano en el asiento trasero y agarró mis pertenencias, listo para salir. Pero, de repente, me detuvo. Su agarre firme se volvió hacia Joanna y dijo: «Ella estaba aquí primero. Primero tengo que llevarla a Wendland Street». Joanna bajó la mirada, dejando escapar una suave risa autocrítica. «Oh, Daniel, ¿de verdad estás preocupado? No tendrás otra oportunidad de conducir a algún lado. Pero después de esto, estaré completamente sola». Esa única frase fue suficiente para hacer que Daniel dudara. Cuando vio la hinchazón en su tobillo, su resolución vaciló aún más. «Lo siento», dijo. «Negu kan la cabeza». La lesión de la señorita Thompson es más urgente. «Adelante». El equipaje en mi hombro era pesado, pero comparado con el peso de décadas de un matrimonio sin amor, ¿qué era esto? Finalmente llegó el último día. Había sacado todas mis pertenencias de la propiedad de Morgan. Lo único que quedó atrás fue una pila de notas escritas a mano. Los meticulosos materiales de estudio de Daniel para mí. Cuando presenté mi solicitud a la United University, fue Daniel quien me animó. Como hija de un contador, nunca había asistido a una escuela de niñas adecuada ni había recibido una educación formal. Simplemente tenía talento para los números y había aprendido a leer siguiendo los estudios de Daniel. Bajo el tenue resplandor de la lámpara de estudio, una vez me miró con ojos llenos de aliento, tan brillantes como las estrellas. ¿Cómo sabrás si puedes hacerlo si ni siquiera lo intentas? Pero cuando realmente pasé el examen de ingreso, él quería que lo dejara todo para hacerme a un lado por su primer amor. Ahora que estaba a punto de comenzar una nueva vida, no tenía intención de llevarme esas viejas notas conmigo. Sin embargo, Joanna tomó mis acciones como una muestra deliberada de arrogancia. Su mirada estaba llena de odio. «Solo tuviste suerte. Pero por ti, perdí a Daniel para siempre». Ella bloqueó mi camino, su expresión cada vez más desquiciada. «¿Qué te hace digna de casarte con él? ¿Qué tienes tú que yo no?» Sus ojos brillaron con locura. «¿Por qué no te mueres? Si te hubieras ido, Daniel no tendría que obligarse a casarse con una mujer que no ama». De repente, me empujó hacia atrás. Apenas logré agarrarme de la barandilla para evitar caerme. En cambio, ella perdió el equilibrio por la fuerza de su propio empujón, golpeando la barandilla y raspándose la frente. Daniel llegó justo a tiempo para ver cómo se desarrollaba la escena. Su primer instinto fue correr y acunar a Joanna en sus brazos. Su voz era aguda con acusación. «Ya acepté casarme contigo, ¿qué intentas hacer ahora?» El dolor se disparó por mi brazo. Mi cara se puso pálida. Probablemente estaba dislocado. Joanna, con lágrimas brillando en sus ojos, inmediatamente tergiversó la historia. Dijo que era la futura señora Morgan, la dueña de esta propiedad, y que yo debería irme. Incluso afirmó que nunca me dejaría volver a ver a Daniel. Mañana era mi primer día en la universidad. No me quedaba energía para discutir con ella. Soporté el dolor y me di la vuelta para irme, con la esperanza de encontrar un médico en la ciudad, pero Daniel bloqueó mi camino. «Me disculpé con Joanna», dijo él. Lo miré y solo vi decepción en sus ojos. «Sabes que está luchando por aceptar nuestro matrimonio. ¿Por qué tienes que presionarla así? Te exhibiste deliberadamente frente a ella.
Si no te disculpas hoy, reconsideraré nuestro matrimonio. ¿Crees que este matrimonio es una especie de regalo para mí? Solté una risa fría. Tengo que humillarme y convencer a su primer amor para que sea feliz, y luego amablemente me concederá la oportunidad de casarme con él. ¿Y si me niego, tiene todo el derecho de recuperarlo? Lo miré directamente a los ojos. Señor Morgan, usted es demasiado arrogante. ¿Alguna vez ha considerado preguntarme qué quiero? ¿Si estaba dispuesta a cambiar mi futuro por este matrimonio? ¿Si estaba dispuesta a aceptar un marido cuyo corazón siempre ha pertenecido a otra persona? ¿Si quería vivir una vida de sacrificio silencioso? Sí, una vez te amé, lo admito. Pero solo porque te amé, ¿eso significa que merezco este tipo de humillación? Daniel se sonrojó y luego palideció. Sin decir otra palabra, cerró la puerta con llave. Ya que te niegas a disculparte, entonces quédate en casa y reflexiona sobre tus acciones. Una vez que estés lista para disculparte, te dejaré salir. No importó cuán fuerte golpeé la puerta, nadie respondió. Cuando amaneció, no tuve otra opción. Ignorando el dolor en mi brazo, forcé mi articulación dislocada de vuelta a su lugar. Mordí la agonía y rasqué mis sábanas en tiras, atándolas a la ventana. Bajé del cuarto piso. Hoy era mi primer día en la Universidad Unida, no podía permitirme perderlo otra vez. No dejaría que Daniel Morgan destruyera mi futuro una segunda vez. Reprimí el miedo en mi corazón y bajé con cuidado, pero cuando llegué al segundo piso, la tela se rasgó. Kai. Afortunadamente, el suelo debajo era tierra blanda, recién cultivada por el jardinero. Rodé hacia un lado, sacudida pero en gran parte ilesa. Eché una última mirada a la finca Morgan, el lugar donde había desperdiciado toda una vida. Adiós, Emily Morgan. De ahora en adelante, solo era Emily Carter. Me registré con éxito en la escuela y oficialmente me convertí en estudiante de primer año en la Facultad de Aerodinámica de la Universidad Unida. Daniel vino a buscarme varias veces, pero el campus seguro lo rechazó cada vez. Al no tener otra opción, me envió cartas a través de otros. Al principio, su tono era duro, exigiendo una explicación. ¿Por qué te fuiste sin decir una palabra? ¿Por qué no tomaste tu equipaje? ¿Habías planeado abandonarnos todo el tiempo? ¿Solo estabas jugando con nosotros? Después de unas semanas, cuando aún no había respondido sus cartas, su tono se suavizó. Realmente quiero casarme contigo. Ahora que estás inscrita, Joanna ha decidido volver a tomar el examen de ingreso el año que viene. La finca Morgan tiene muchas habitaciones. ¿Por qué no regresar y vivir allí en lugar de quedarte en un dormitorio abarrotado? Ignore Kata Carta. Las usé como borrador para mis cálculos. El trabajo en la Universidad Unida era intenso, especialmente en la Facultad de Aerodinámica. Solo unas pocas docenas de estudiantes fueron admitidos y el proceso de selección fue riguroso. No podía permitirme abandonar en las primeras semanas. Todas las materias exigían mecánica experimental de precisión. Los informes de diseño y pruebas debían entregarse a tiempo o se deducirían puntos. Al usar una regla de cálculo, los puntos decimales no estaban marcados, lo que significaba que cada cálculo debía verificarse 2 veces. Un decimal mal colocado podía reducir una puntuación a 1/10 de su valor. 2 errores y se convertía en un centésimo. El jefe del departamento amplió el plan de estudios, incorporando cursos de mecánica y fabricación. Incluso se nos pidió que hiciéramos prácticas en la fábrica de reparación de aeronaves del lado oeste, ubicada en el vasto aeródromo Barren, aún en construcción. Mi estado de ánimo había cambiado por completo. Ya no me importaban los sofocantes confines de la propiedad Morgan. Ya no dejaba que los afectos fríos y calientes de Daniel Morgan me afectaran. Nadie aquí me llamaba señora Morgan. Nadie me veía solo como una esposa. Yo era Emily Carter. Yo era la señorita Carter. Yo era la ingeniera Carter de la Universidad Unida. Entonces, de repente, el viento aulló cuando un avión realizó un aterrizaje de emergencia. El cielo azul claro fue desgarrado por el rugido de un motor cuando la aeronave se deslizó varios cientos de metros antes de detenerse. La cabina se abrió. El ruido se disipó y, a través del vapor ascendente, vi el borde de una chaqueta de vuelo verde militar, su esquina chamuscada. Un joven piloto, de unos 20 años, saltó del avión. Sus ojos estaban llenos de risa, rebosante de calidez. ¿Eres estudiante de la Universidad Unida? Miré el bordado de su chaqueta. Lucas Foster. En realidad, nos habíamos conocido hace mucho tiempo. Cuando Daniel y yo huimos en barco, aviones enemigos pasaron bajo, ametrallando la cubierta con disparos. Los pasajeros aterrorizados se escondieron en la cabina, agarrando sus rosarios y rogando por protección divina. Pero en la cubierta, había una niña sola. Su madre había sido alcanzada por una granada momentos antes y murió en el acto.
Una segunda ronda de disparos estaba a punto de llover sobre nosotros. Ignorando los intentos desesperados de Daniel por detenerme, corrí hacia adelante y atraje al niño en mis brazos. En ese momento, pude escuchar el rugido ensordecedor de los aviones enemigos en lo alto. Justo cuando pensé que mi vida terminaría ahí, un avión de combate lanzó un ataque sorpresa desde atrás del enemigo, forzando sus disparos fuera de curso. Aunque el barco aún fue alcanzado y el agua comenzó a inundarlo, logramos abandonarlo. Afortunadamente, ya habíamos pasado las aguas más turbulentas, y Daniel logró llevarnos a mí y a la niña a salvo a la orilla. Ese fue el momento en que pensé por primera vez en casarme con Daniel. Mirando hacia atrás, ahora me di cuenta de que no era más que el efecto del puente colgante, un apego fugaz nacido de sobrevivir a una experiencia que amenazaba la vida. Lo que realmente se destacó de ese día fue el número del avión de combate que nos había salvado. Lo recordé claramente ahora mientras estaba parado frente a la misma aeronave. El combustible casi se había agotado, su cuerpo estaba acribillado a balazos, 617. Y ahora, la responsabilidad de repararlo había caído en mis manos. Sus compañeros pilotos intentaron persuadirlo. Debería informar esto al capitán y solicitar un ingeniero con más experiencia. Después de todo, estamos apostando nuestras vidas en estos aviones. ¿Puede un simple estudiante universitario realmente manejarlo? Había escuchado este tipo de escepticismo innumerables veces. Esta fue, en realidad, una de las versiones más educadas de mi vida pasada. Nunca había asistido a la universidad, incluso mi propio hijo nunca confió en mí. Mamá, deja de jugar. Tú nunca fuiste a la universidad, ¿cómo es posible que sepas cómo arreglar una radio? E incluso después de que lo reparé, tanto él como Daniel asumieron que yo había pagado en secreto a alguien para que lo hiciera y luego me atribuí el mérito. Entiendo que te preocupes por las apariencias, pero no mientas delante del niño. Con los años, parecía que Daniel había olvidado por completo que una vez había demostrado una aptitud para las matemáticas, que me había ganado mi lugar en la Universidad Unida con mis propios esfuerzos. Y, sin embargo, este hombre, Lucas Foster, alguien con quien apenas había hablado antes, fue el que dio un paso adelante. La señorita Carter es una de las mejores estudiantes de la Escuela de Aerodinámica de la Universidad Unida, dijo con calma. Como nosotros, se abrió camino hasta la cima de su campo a través de la habilidad y la dedicación. Con eso, casualmente arrojó una botella de refresco al hombre que había hablado antes. Eres el indicado para hablar. Tu primer vuelo casi se estrella contra el techo de alguien, ¿recuerdas? ¿Y el capitán te reemplazó? No pude evitar reírme. Los otros pilotos me notaron parada en la puerta y, de repente, se volvieron conscientes de sí mismos. Se empujaron unos a otros torpemente. Solo Lucas permaneció impasible. Sacó un pañuelo, limpió la silla más cercana e hizo un gesto hacia ella. Señorita Carter, tome asiento. Me estaba dando respeto. Justo cuando estaba a punto de sentarme, una voz burlona y familiar cortó. ¿El ingeniero aéreo? ¿Quién sabe si siquiera terminará su carrera? Joanna Thompson había llegado. Había reprobado el examen de ingreso a la Universidad Unida varias veces. Fue solo a través de las conexiones de Daniel que finalmente había ingresado a otra escuela. Siempre había estado amargada por eso, convencida de que mi aceptación no había sido más que suerte. Escuché que el asistente de curso en la escuela de aerodinámica es imposiblemente difícil. Se burló. Muchos estudiantes abandonan. Incluso si entraste por pura suerte en ese entonces, probablemente no podrías seguir el ritmo ahora. Apuesto a que solo estás rondando a estos pilotos para ganarte la vida. Los otros pilotos inmediatamente se pusieron de pie, listos para defenderme. Tired de la manga de Lucas, sin querer perder el aliento en Joanna. Vámonos, tengo trabajo que hacer en el taller de reparaciones. Pero justo cuando llegamos a la puerta, apareció Daniel y bloqueó mi camino. Agarrando mi muñeca, exigió. ¿No has causado suficientes problemas? Ven a casa conmigo. Incluso antes de que Joanna irrumpiera, Daniel ya me había visto. Después de solo 3 años separados, apenas me había reconocido. Esperaba encontrar a la misma chica tímida que solía seguirlo como una sombra. En cambio, yo había estado sentada entre un grupo de pilotos, sonriendo y riendo completamente a gusto. Al principio, no había creído la afirmación de Joanna de que me habían expulsado de la Universidad Unida, pero ahora la duda brilló en sus ojos. Si no te habían influenciado, entonces, ¿por qué dejaste la finca Morgan tan de repente? ¿Por qué te negaste a enviarme una sola carta en todos estos años? Lo miré con fría indiferencia. ¿Y qué carta debería haberte enviado? ¿Una rogándote por tu permiso para irme después de que me encerraras ilegalmente? ¿Una disculpándote por un crimen que nunca cometí? ¿Debería haberte escrito para preguntar si se me permitía mantener mi lugar legítimo en la universidad?
O tal vez para recordarme a mí misma que no fuera tonta porque la única persona que realmente te importó fue Joanna. Mi padre me obligó a cuidarte por gratitud a la bondad pasada de los Morgan, continué, pero después de años de guerra, después de pasar toda una vida como tu esposa en mi vida pasada, creo que he pagado esa deuda en su totalidad. Lucas, sintiendo mi frustración, dio un paso adelante y me protegió detrás de él. Su tono era firme. Ella no quiere ir contigo, señor Morgan. ¿No la escuchaste? Los pilotos se movieron para pararse a su lado. Se colocaron frente a mí, protegiéndome por completo. La señorita Carter es una de nuestras ingenieras en la fábrica de reparaciones de Westside, afirmó uno de ellos con firmeza. Señor Morgan, si desea visitarla, envíe un telégrafo con anticipación. Para evitar que Daniel me acosara más, el 14º Escuadrón Aéreo hizo que Lucas me escoltara personalmente hasta mi dormitorio. En el camino, le conté sobre mi pasado con Daniel. Es una extraña coincidencia, admití. En ese entonces, cuando huíamos en barco, fuiste tú quien derribó el avión enemigo que nos permitió escapar. Nunca tuve la oportunidad de agradecerte. Lucas bajó la mirada ligeramente, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Al sentir su silencio, le ofrecí una salida. Debes haber salvado a tanta gente que probablemente no recuerdas. Pero levantó la cabeza abruptamente, su voz resuelta. Por supuesto que recuerdo. Sus ojos profundos se encontraron con los míos. Eras la chica parada en la proa del barco. Una ligera brisa movió los mechones de cabello junto a mi oreja y, por un momento, el rugido de mi propio latido ahogó todo lo demás. No todos arriesgarían su vida por un completo extraño. Fuiste valiente. Agregó que era el mismo evento, pero las reacciones habían sido completamente diferentes. En ese entonces, Daniel me había regañado por entrometerme, por arriesgar mi vida por un extraño y casi matarlo en el proceso. Había cargado con esa culpa durante años, pero la verdad era que el barco ya había estado haciendo agua, el enemigo ya nos había visto. Si hubiera salido corriendo o no para salvar al niño, nunca habría cambiado el resultado. Me había llevado tantos años entender algo tan simple. Las reparaciones en 617 se realizaron sin problemas. Le dije a Lucas que el avión estaba listo para un vuelo de prueba. Escuchando pasos acercarse, me deslicé desde debajo del avión, levantando habitualmente mi mano. «Hey, teniente, ayúdame a arremangarme». Pero la persona frente a mí no se movió. Miré hacia arriba y me congelé. Era Daniel. Su mano extendida colgaba rígidamente en el aire, su rostro oscuro de ira. ¿Tú y él ya se han vuelto tan cercanos? Esas palabras eran absurdas. Yo ya no era su esposa. ¿Por qué estaba aquí actuando como si lo hubiera traicionado? Todavía no estaba preocupado por Joanna. Vino a buscarme solo para hacerme un ataque de celos. Peor aún, intentó hacer que pareciera que me estaba haciendo un favor. Conseguiste lo que querías, dijo fríamente. Ahora eres una estudiante en la Universidad Unida. Incluso hice arreglos para que Joanna asistiera a una escuela diferente y la hice mudarse de la finca Morgan. ¿Estás satisfecha? ¿Puedes finalmente regresar ahora? Sonreí y arqueé una ceja. Ah, entonces eso explica por qué la señorita Thompson ha estado haciendo una escena frente a tu casa últimamente. Me cansé de su alojamiento gratis. ¿Lo hizo? Entonces sonreí aún más. Pero, ¿qué tiene eso que ver conmigo, señor Morgan? ¿Qué te hace pensar que renunciaría a mi dormitorio perfectamente bueno solo para ir a vivir a tu finca de segunda mano? La cara de Daniel se retorció, de IRA. ¿Crees que ese piloto realmente se casará contigo? Se burló, pensando que había encontrado mi debilidad. Solo está jugando contigo. Si hablara en serio, ¿por qué no se ha casado contigo ya? ¿Por qué no te ha mudado a Air Force Village? Una voz firme vino detrás de mí, alta y clara. Porque Emily Carter está destinada a volar libremente por los cielos, no a estar enjaulada en una pequeña Air Force Village. Me giré para ver a Lucas parado allí. Su chaqueta de vuelo estaba acribillada a balazos, pero esta vez, prendida en su pecho, había una medalla de honor. Dio un paso adelante y me entregó un documento, un informe redactado. En la parte inferior, en la sección para beneficiarios de beneficios de pensión, había escrito mi nombre. Si muero al servicio de mi país, dijo a la ligera, este dinero es tuyo para usarlo como desees. Miré a los dos hombres parados frente a mí. Daniel siempre me había llamado señora Morgan, como si el matrimonio con él hubiera sido un privilegio por el que debería estar agradecida. Había creído que pasar 40 años encerrada en un matrimonio asfixiante era buena suerte. Incluso en mi lecho de muerte en mi vida pasada, me había mirado con decepción, cuestionando por qué tenía que estar tan infeliz. Pero Lucas simplemente me entregó un informe y, para evitar que me sintiera presionada, incluso explicó casualmente, mi familia se perdió en la guerra.
No me queda nadie. Puedes dejar que el viento te lleve tan lejos como quieras. Si ese día alguna vez llega, solo piensa en mí como el viento de cola que te empuja hacia adelante, señorita Carter. No quería que él fuera mi viento de cola. Cuanto más lo conocía, más solo quería una cosa para él: regresa sano y salvo para vivir para ver el día de la victoria. No podía recordar cómo había terminado la historia de Lucas en mi vida pasada. Todo lo que sabía era que una vez había leído un artículo de periódico. En los últimos días de la guerra, West City había sufrido bombardeos implacables y muchos de sus héroes de la Fuerza Aérea nunca habían regresado. No sabía si los restos entre las ruinas algún día incluirían a Lucas Foster cayendo del cielo. No sabía si entre los escombros estaría el 617, el avión que había pintado temblorosamente y reparado con mis propias manos. Solo pensarlo hizo que mi corazón se encogiera de dolor. Tomé un sorbo de whisky, fingiendo embriaguez mientras bromeaba con Lucas. Encuentra a alguien más para arreglar el 617. No puedo hacerlo más. No podía soportar la idea de que ese día llegara. No podía imaginar la culpa aplastante, el arrepentimiento interminable. ¿Cómo podría siquiera comenzar a identificar sus restos entre los escombros? Lucas no hizo a un lado mis palabras. No tomó mi tono de broma como una excusa para ignorar el peso de lo que había dicho. Lo siento, dijo suavemente, Emily, no lo pensé bien. Casi lo dije, entonces no te vayas. No seas peloto. Solo quédate conmigo y vive una vida normal. Pero no podía decirlo. Así como él nunca me había pedido que dejara el taller de reparaciones, que renunciara a mi trabajo y me mudara a Air Force Village para esperarlo, si él nunca había tratado de quitarme mis ambiciones, ¿cómo podría pedirle que abandonara las suyas? Force una sonrisa. Solo estoy bromeando. Esperaré a que regreses. Lo atraje en un fuerte abrazo, mis lágrimas empapando la tela de su uniforme. Tienes que regresar. La guerra se intensificó. Los aviones enemigos bombardearon West City con tanta frecuencia que las sirenas de ataque aéreo se convirtieron en parte de la vida diaria. La primera alarma significaba que un avión enemigo había sido detectado. Cuando sonaba la tercera alarma, el bombardeo ya había comenzado. Ese día, había estado ayudando a mi profesora a enterrar equipo precioso bajo tierra para evitar que fuera destruido. Cuando salí corriendo, la tercera alarma ya estaba sonando. No tuve tiempo de correr hacia un lugar seguro. De repente, un brazo fuerte me tiró hacia una trinchera cercana. No tengas miedo. Soy yo. Daniel me protegió con su cuerpo, cubriéndome de los escombros que caían. Cuando el bombardeo finalmente cesó y el suelo dejó de temblar, me aparté de él. Gracias. Pero tan pronto como me levanté, vi a Joanna parada cerca, cubierta de polvo, con la rabia ardiendo en sus ojos. Sí, Daniel, gritó. Yo soy la que se supone que es tu esposa. ¿Por qué la estás protegiendo? Fue entonces cuando finalmente supe que estaban comprometidos. Joanna había estado tan desesperada por tomar mi lugar que había abandonado la escuela solo para regresar a la finca Morgan y convertirse en su esposa. Pero ahora la pareja que alguna vez fue armoniosa estaba constantemente en desacuerdo. La salvé, dijo Daniel con frustración. Antes de que mis padres me la enviaran, cuando huimos juntos al sur, la salvé muchas veces. Apretó la mandíbula. Cuando alguien está en peligro justo frente a ti, ¿esperas que me quede parado y observe? La misma situación, el mismo argumento, solo que esta vez yo era el que estaba siendo protegido y Joanna era la acusada de hacer una escena. Solía pensar que mi matrimonio con Daniel había sido tan miserable porque él nunca me había amado. Tontamente, había creído que si Joanna hubiera estado a su lado en ese entonces, habrían sido una pareja feliz, pero ahora me di cuenta de que habría terminado de la misma manera. Daniel se volvió hacia mí, como si intentara razonar conmigo. Lucas puede prometerte el mundo, pero cuando realmente importa, cuando estás en peligro real, ¿crees que podrá protegerte? Incliné la cabeza hacia atrás y miré al cielo. El humo se había disipado, revelando un raro momento de paz. Si no fuera por ellos, luchando sobre nosotros en este momento, dije con calma, ¿alguno de nosotros estaría aquí? Cuando salí de la trinchera, la devastación se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las calles estaban en ruinas, ramas rotas y vigas destrozadas enredadas en montones de escombros. Algunas personas se regocijaban por haber sobrevivido a otro bombardeo, otras lloraban de agonía por los seres queridos que habían perdido. Mucho más allá de la destrucción, el cielo brillaba con rayas de anochecer color rosa. Joanna se dio la vuelta, miserable, incapaz de soportar la vista. No tenía interés en quedarme más tiempo. Sin decir una palabra, regresé a la fábrica de reparación de aviones que Lucas me había prometido. Si había noticias, él mandaba un mensaje al taller de reparaciones. Si no había noticias, significaba que estaba a salvo.
No recordaba cómo sobreviví esa noche. Cada pequeño sonido me despertaba sobresaltada. Temía ver una cara familiar en mi puerta, sosteniendo una chaqueta de vuelo manchada de sangre, el último vestigio de Lucas Foster. Amaneció antes de que finalmente pudiera descansar un momento. Y así pasaron los días. Los bombardeos se hicieron menos frecuentes, hasta que finalmente recibí una carta de Lucas. Emily, las mareas están cambiando. La victoria está a nuestro alcance. Volveré el mes que viene. Nunca hice promesas antes porque nunca supe si sobreviviría para cumplirlas, pero ahora, con un final a la vista. Emily Carter, ¿quieres casar conmigo? Metí la mano en el fondo de un viejo cofre de madera y saqué un trozo de seda de brocado rojo. Esta tela era un regalo de mi madre. Ella me había dicho que, cuando encontrara a la persona que realmente amaba, debería usarla para hacer mi vestido de boda. Llevé la tela a un sastre e hice un pedido. El trabajo tomaría 10 días, justo a tiempo para que lo usara cuando le diera la bienvenida a Lucas a casa. Esa fue mi respuesta para él. Justo cuando estaba finalizando el diseño, Joanna irrumpió en la tienda. Sin decir una palabra, antes de que pudiera reaccionar, agarró unas tijeras y cortó la tela en 2 mitades irregulares. «¿Eras tú?» Sissio. Said you just to Daniel. Por eso no puede encontrar un momento de paz. Sus ojos estaban salvajes de furia. Nunca lo dejaré ir. Incluso si muero, moriré como la señora Morgan. Un ruido resonante llenó mis oídos. Apreté la tela rasgada en mis manos, congelada en mi lugar. Luego, desde afuera de la tienda, escuché la voz de un piloto. «Disculpe, ¿es usted la señorita Carter?» Asentí en silencio. «Venimos a entregar las pertenencias personales del capitán adjunto». 2 cartas fueron colocadas en mis manos. La primera era una propuesta de matrimonio. La segunda, un aviso de muerte. El camarada de Lucas explicó todo. La victoria estaba tan cerca, pero el enemigo lanzó un contraataque final, desesperado. El capitán adjunto luchó valientemente, pero su avión resultó gravemente dañado. Al final, derribó el avión enemigo con él, estrellándose en el río. Sus restos nunca fueron encontrados. «No quería que te sintieras culpable», agregó el piloto suavemente. «Por eso no se refugió tras los escombros. Solo pude mirarlos en silencio. No había nada más que decir». Dejaron atrás su pago de compensación militar y se marcharon. Daniel llegó poco después, arrastrando a Joanna con él. «Lo siento, Emily. Esta noche fue un malentendido. Juzgué mal la situación entre nosotros». Se fijó en la tela rasgada entre mis manos. «Esa tela, ¿dónde la compraste? Encontraré exactamente la misma y te la reemplazaré». «Sal», grité, lanzándole todo lo que estaba a mi alcance. «Sal». Cerré la puerta de golpe y me desplomé en el suelo. Las lágrimas cayeron silenciosamente, hundiéndose en el polvo. ¿Por qué? ¿Por qué había estado tan cerca? Solo un poco más y él habría regresado a mí. Caí gravemente enferma después de eso. Una vez que me recuperé, tomé una licencia de la escuela y compré un boleto al lugar donde el avión de Lucas se había estrellado. El día de mi partida, Daniel tomó asiento junto al mío en el tren. «Joanna y yo analizamos nuestro compromiso durante tanto tiempo que estaba ciego», murmuró. Pensé que lo que sentía por Joanna era amor, pero no era más que afecto fraternal. «¿Eras tú?» Siempre eras tú. Colocó una caja de pasteles frente a mí. «Emily, dame una oportunidad». Déjame cuidarte. No dije nada. En cambio, golpeé la ventana. Joanna, que había estado esperando afuera, corrió inmediatamente hacia el tren. Me levanté y caminé hacia el vagón comedor. Ya no quería enredarme con ellos y, ciertamente, ya no necesitaba esos pasteles baratos. «Señor Morgan», dije mientras me alejaba, «nunca fui la persona de la que necesitabas cuidar y nunca lo seré». Cuando el tren llegó a su destino, me di cuenta de algo. El río donde Lucas había caído estaba río arriba del mismo lugar donde nos conocimos por primera vez. La niebla de la mañana se había levantado y la luz del sol brillaba sobre el agua. Y allí, de pie junto a la orilla, había una cara familiar. La niña que había salvado aquel día. En aquel entonces, apenas me llegaba a las rodillas. Ahora, casi alcanzaba mi pecho. «Después de que te fuiste», dijo emocionada, «algunos pilotos me ayudaron a encontrar a mi abuela. Y un amable hermano mayor incluso me compró dulces». Se puso de puntillas y colocó un caramelo de malta en mi boca. Luego, notando mis lágrimas, me limpió la cara con suavidad. «Hermana, ¿por qué lloras?». Negué con la cabeza y la atraje hacia un fuerte abrazo. Solo entonces finalmente encontré el coraje para abrir la última carta de Lucas. «Emily, muchos de nuestros compañeros cadetes han caído, dispersos por la tierra.
Acepté mi destino en el momento en que hice mi aterrizaje de emergencia en West City hace todos esos años. Nunca esperé sobrevivir lo suficiente para encontrarme contigo de nuevo. Durante los años que siguieron, solo tenía un deseo egoísta: tener la suerte de verte una vez más. Por favor, acepta el pago de compensación. Si mi muerte puede ayudar a allanar el camino para tu futuro, entonces mis padres pueden descansar en paz. Las olas lamían el dobladillo de mi vestido. En la distancia, casi podía escuchar los ecos de un brillante día soleado en West City. Lucas bajó la mirada para mirarme. Déjame ser el viento que te lleve hacia adelante, señorita Carter. Cuando regresé a West City, mi profesor me entregó una carta de recomendación. Era mi boleto para estudiar en el extranjero. Perseguí una doble especialización en ingeniería mecánica y aeronáutica. Cuando finalmente regresé a casa, me asignaron a proyectos clasificados en el noroeste. Cuando volví a poner un pie en West City, habían pasado 20 años. Mi profesor me dijo que Daniel había venido a buscarme muchas veces, pidiendo mi dirección e información de contacto. Incluso recortó en secreto mi foto del tablero de anuncios de la universidad y se la llevó con él. Desvergonzado. En ese entonces, su complicado divorcio con Joanna había sido la comidilla de la ciudad. Los dos habían pasado sus días en salones de baile y cines, quemando lo que quedaba de la fortuna de la familia Morgan. La propiedad de los Morgan había sido hipotecada. Joanna se había escapado con un contrabandista de las provincias del sur, pero, unos años más tarde, se escabulló de regreso a la ciudad, despojada de su antiguo resplandor. Ahora, Daniel tenía mala salud y vivía permanentemente en un sanatorio. Sin ningún otro lugar a donde ir, Joanna se aferró a él una vez más, conspirando para poner sus manos en su escasa pensión. Sus interminables peleas se podían escuchar desde los pabellones vecinos, muebles chocando y voces chillando en discusión. Mi profesor se quejaba del ruido, pero sus ojos brillaban con curiosidad. Me empujó hacia el pasillo, fingiendo que era solo para buscar agua caliente, cuando en realidad quería ver cómo se desarrollaba el drama. De pie en el pasillo, con una taza en la mano, no pude evitar reírme. Había visto esta escena antes, solo que en ese entonces yo había sido quien estaba acostado en esa cama de hospital, ahogándome en miseria. Un paso en falso y cada paso después había sido un error. Pero el destino me había dado una segunda oportunidad. Esta vez me había elegido a mí misma. Y el hombre que amaba había querido que no fuera nadie más que yo misma. Por primera vez, mi futuro se extendía amplio y sin cargas ante mí. Dentro de la habitación del hospital, Daniel se agarraba la cabeza, dolorido por otra discusión con Joanna. Y entonces, a través de la puerta abierta, vio una figura familiar. Una figura que había perseguido en sus sueños durante décadas. Empujó a Joanna a un lado y se tambaleó hacia el pasillo, chocando con sillas en el camino. La mujer se giró, y allí estaba el rostro que había grabado en su memoria. Pero en esta vida, Daniel nunca había visto a Emily Carter envejecer. Sin embargo, durante semanas había estado teniendo sueños. En esos sueños, Emily nunca había ido a la universidad. Se había casado con él. Habían compartido una vida. Incluso tuvieron un hijo. Pero en esos sueños, él nunca había estado satisfecho. Había pasado sus días preocupado por Joanna, descuidando a Emily. Y cuando Emily enfermó, le dijo palabras crueles. En el sueño, había querido detenerse, deshacerlo todo, pero no importaba cuánto lo intentara, era incapaz de cambiar nada. Se despertaba con un sudor frío, diciéndose a sí mismo que era solo un sueño. Si Emily realmente se hubiera casado conmigo en ese entonces, la habría tratado bien. Nunca habría dejado que las cosas resultaran de esa manera. Y, sin embargo, ahora, mientras estaba cara a cara con ella, se veía exactamente como en sus sueños. La única diferencia era que Emily, en sus sueños, siempre había estado sin vida, su mirada opaca y vacía. Pero la mujer que tenía frente a él ahora estaba radiante. El mismo rostro, pero una vida completamente diferente. Lo siento, susurró Daniel con voz temblorosa. Debo haberte confundido con otra persona. La vergüenza lo quemó. Se dio la vuelta y huyó antes de poder humillarse más.